Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de su televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar como cada día nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es @Frente a Frente 9. Mi cuenta personal es @JairCuba. También les decimos que tenemos activa ya nuestra mensajería de texto 0424 234 4084. Y también recordamos que este programa puede ser visto en horas de la noche, en la reposición, a las 9 de la noche. Y también aprovechamos para pedirle que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV, donde usted puede ver el programa de hoy, que va a estar muy interesante, y otros programas que hemos venido realizando en esta nueva temporada, por llamarlo de alguna manera. Hoy vamos a conversar, y tenemos una entrevista muy importante, muy interesante, porque tiene que ver con la difícil circunstancia que está viviendo la sociedad, no solamente venezolana, la sociedad mundial, con el tema de la pandemia y el COVID. Vamos a conocer mucho más acerca de esta situación tan difícil sanitaria a nivel mundial. Y vamos a conversar con el doctor Héctor Rangel, investigador del IBIC, virólogo, biólogo, con una trayectoria de investigación verdaderamente importante, y agradecemos que se haya tomado la molestia de venir al estudio de Mira TV en la mañana de hoy para hablar sobre este tema tan complicado, si el COVID y también para conocer las distintas variantes que existe, que es una cepa, y por supuesto la voz orientadora de los especialistas. Pero antes de eso quiero hacer unos comentarios con relación a las cosas que pasan cotidianamente en el país. Primero, lamentando profundamente esta difícil situación por la que atravesó una familia que estaba navegando rumbo a unas vacaciones. Partieron del puerto de Carenero, del puerto de Hierote, y lamentablemente la embarcación zozobró, tuvo muchísimos problemas. Hay una persona fallecida. Afortunadamente los niños lograron ser rescatados con vida, pero bueno, indudablemente que ha sido un hecho que ha conmocionado a las familias venezolanas, de verdad que sí. Por otro lado, estuve viendo muy temprano en la mañana un hilo a través de la red social Twitter de una persona que tuvieron un gravísimo problema con relación a esta circunstancia de salud que se presenta en el Hospital Victorino Santaella. El caso, bueno, primero es una tragedia familiar, se perdieron dos familiares, un tío, una tía, un tío, y posteriormente, sumado a eso al dolor, esta persona de verdad que ha sido sometido a una situación de incertidumbre, porque no pudieron identificar el cadáver. Al final le entregaron unas cenizas que no saben si son de sus deudos, y es un duro momento que le ha tocado atravesar a esta familia. No lo puedo identificar en este momento porque la explicación de ella es bastante larga, ahí relata toda la situación que ocurrió. Primero falleció un familiar, luego un tío, todo lo que conlleva el dolor, pero además de eso todo el trámite fue realmente tortuoso y mucho más doloroso, no tener la certeza de que las cenizas de la persona que falleció son verdaderamente las de su tío, porque cuando fueron a identificar el cadáver resulta que no era esa persona. De verdad voy a tratar de hacerle seguimiento a esto para hacer un llamado de atención, porque uno entiende que la situación en los institutos sanitarios, en los institutos de salud, es muy difícil, pero a veces también se peca de indolente y frente al dolor ajeno, de verdad. Y le digo porque me ha tocado vivirlo y ser testigo presencial de algunas circunstancias muy difíciles con este tema de la pandemia. Voy a tratar de organizar, esto lo vi en un tuit, me puse a leer un largo historial, y de verdad que uno se conmueve frente a esta realidad. Bien, un poquito de política, perdona, un poquito de política antes de hacer nuestro primer corte y entrar en el tema.
Bueno, manejamos muchísima información. Ayer incluso tuvimos varias reuniones con distintos factores políticos porque uno tiene que ir directamente a la fuente y conocer cómo se está preparando la gente, los actores de este proceso político. Y bueno, hay mucha acción, hay mucha, ¿cómo se digo?, vehemencia con el tema electoral, lo cual es sumamente importante. Sin embargo, así como hay vehemencia de gente por participar, de comandos de campaña organizándose, de gente haciendo sus estrategias, de gente preparándose para ejercer funciones de gobierno en caso de que los beneficie el voto, también hay una gran incertidumbre, sobre todo en el estado Miranda. Hay incertidumbre también en el estado Táchira, hay incertidumbre también en el estado Nueva Esparta, pero a nosotros lo que nos atañe es concretamente el estado Miranda. Ayer se realizó una reunión de parte de uno de los dos involucrados en este tema de la definición de la candidatura opositora en el estado Miranda, tratando de fijar una posición al respecto. Tenemos información de lo que está ocurriendo y lo que está pasando, pero como dijimos ayer, preferimos mantenernos en silencio, no abonar y no cometer la imprudencia de la especulación, porque creo que eso no ayuda al proceso electoral en líneas generales. Pero les voy a adelantar algo además. Señores, van a regresar a algunos cuerpos deliberantes, personas que en el pasado realizaron una importante labor y en este momento van a ser incorporadas de nuevo. Tengo información de la modificación de algunas listas de concejales en el municipio Los Alias, en el municipio Carrizal, en el municipio Huayquipuro. Tengo los nombres, tengo la información, es decir, no me van a sorprender con este tipo de información, pero primero en respeto de las personas a quienes han sido nominadas, no quisiera adelantarme y que eso contribuya a que no puedan ser incluidos a última hora. Y por lo demás, los nombres que se están manejando, sobre todo, van a regresar nombres al municipio Los Alias, personas que anteriormente desempeñaron una labor allí. Los nombres que estamos manejando, que nos han dicho de muy buena fuente, son personas que han realizado una importante labor. Y yo creo que se trata también y lo hemos dicho aquí, de que los cuerpos deliberantes tengan una representación diversa y variada y evitar lo que tanto se criticó en el año 2005 con aquella Asamblea Nacional que se eligió sin participación de la oposición y se legisló durante 6 años sin ningún tipo de cerrojo. Es decir, por eso era que a esa gente, aquí a todo el mundo le ponen calificativos para cualquier cosa, el adversario político se le califica y se le trata de manera peyorativa. Bueno, a esa gente se les llamaba las focas porque hacían todo lo que les ordenaba. Bueno, pero para que hubiesen sido focas también tuvo que haber un forfeit de parte del adversario político que no participó en ese proceso. Nosotros creemos que los parlamentos, los cuerpos deliberantes, los consejos municipales, el consejo regional, deben ser plurales, porque esos son los foros políticos por excelencia. Cuando las cosas están determinadas por una sola línea, eso es nefasto. Y es nefasto porque quienes se quejan de la falta de democracia ejercen la dictadura democrática también, ¿verdad? Porque no permite que haya un debate de diferentes criterios de pensamiento. A mí me parece que esto es muy importante, sobre todo yo recuerdo mucho cómo era el Congreso de la República en épocas pasadas, fui reportero del Congreso de la República y de verdad que eran unos debates de muchísimo nivel, de muchísima exigencia, y cuando había que llegar a un acuerdo, se llegaba a un acuerdo en base a los intereses colectivos de la gente y no en base a los intereses de cierta parcialidad política o intereses sencillamente de carácter
personal. Así que tenemos nombres, tenemos muchísima información, pero la tenemos bajo resguardo, porque además de eso les voy a decir algo. Yo creo que a la gente le es mucho más importante la situación del gas, del agua, de la luz, de la carestía de alimentos, del poder adquisitivo, que este tipo de circunstancias políticas que atañen única y exclusivamente a los políticos. Ojalá que haya luz suficiente para seleccionar y postular a los mejores nombres, tanto del gobierno como de la oposición, y se puedan buscar soluciones acordes a los padecimientos diarios de la ciudadanía. Amigos, hagamos un corte y al regreso vamos a iniciar nuestra entrevista en la mañana de hoy. Ya venimos, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Por cierto, que debo reportar dos cosas. Ayer, cuando venía de regreso a casa, me conseguí en la ruta del Limón, primero la tradicional cola de la gasolina, que vamos a estar todos los días. Si esto no sensibiliza a las autoridades, bueno, a mí tampoco se me va a sensibilizar la lengua. De verdad, y lo vengo advirtiendo. Ayer lo dije, hubo un deslizamiento allí y por poco nos cae encima un bloque de esos gigantescos. Además a una velocidad, y no es el caso de que fuera el mío, sino que por allí transitan ancianos, personas, porque ahí el transporte es precario, personas de la tercera edad, muchos de ellos con bastón, niños, y una situación de esta, por lo menos para atender un derrumbe de este tipo, yo creo que se tienen que tomar medidas de precaución extremas y no permitir que haya un libre tránsito en ese momento, porque si yo no estoy pendiente, probablemente yo no estuviera contando esto aquí. Probablemente no estuviera contando esto, pero no es el caso personal. Ayer, aparte de la cola, porque tengo la certeza, señores, de que la mayoría de la gente que está haciendo la cola de la gasolina allí, en su gran mayoría no son de los Altos Mirandinos. Y lo digo por lo siguiente, porque ahora ni siquiera se observan los espacios entre las curvas para que los carros puedan transitar y por lo menos puedan facilitar. Yo tengo una foto que me van a hacer llegar, lo dije ayer, ayer tuve un día bien complicado, para que ustedes vean cómo se complica esa vía. Pero aparte de eso, ayer en horas de la noche, cuando venía llegando a casa, hubo un derrumbe allí y estaban atendiendo ese derrumbe. Yo no pude pasar esta mañana por allí, tuve que tomar una vía alterna, pero además de eso, fíjese lo complicado que es. Y yo le pregunté a una persona si en el derrumbe se habían quedado carros de la cola de gasolina atrapados del otro lado y me dijeron que sí, que en efecto sí. Ahora imagínense ustedes, si es un derrumbe de gran magnitud y hay unos carros estacionados allí, ¿qué puede ocurrir? Como lo he dicho por la vía de la Gonzalera, tengan muchísimo cuidado, vecinos, cuando transiten esa vía, porque esa vía es demasiado vulnerable y ahí eso tiene que atenderlo el Ministerio del Ambiente. Eso sí creo que es una competencia directa del Ministerio del Ambiente, porque esos árboles va a haber que talarlos. Y nosotros estamos destacando esto, haciendo un llamado a las autoridades, previendo que pueda ocurrir una tragedia. Ya bastante tragedia tenemos con todo este tema por el que estamos atravesando, para que por falta de prevención no atendamos las cosas como son. Precisamente de eso vamos a hablar en el día de hoy. Hoy voy a entrevistar al doctor Héctor Rangel Escalante, investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVI. Es integrante del Consejo de Ciencia y Tecnología que acompaña la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del SARS-CoV-19
Dirige además el equipo interdisciplinario para diagnóstico y epidemiología del IBI en este tema. Es PhD en biología celular, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con postdoctorado en virología en Estados Unidos. Es especialista en retrovirus, especial HIV, SIDA. Bueno, un lujo que tengamos en la mañana de hoy en nuestro programa Frente a Frente al doctor Héctor Rangel, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, doctor, aquí estamos yo, con mucha ansiedad, con mucha inquietud y con mucho interés en conocer la situación. Usted está en la comisión presidencial, forma parte de ese equipo asesor. Y lo primero que quisiera conocer, ¿en qué estatus estamos en este momento con la pandemia en Venezuela? No, bueno, vamos a ponerlo clarito, estamos en un estado muy activo con un repunte en el número de casos, si se quiere, una meseta mantenida desde hace ya bastante tiempo. No ha habido una disminución significativa en el número de casos. No ha habido disminución. En las estadísticas que nosotros manejamos no ha habido disminución, es un estancamiento en el número de casos, pero hay que tomar en cuenta que hay probablemente un subregistro porque hay mucha gente que uno conoce que simplemente no se hace ningún tipo de diagnóstico, sino que entiende los síntomas, pérdida de olfato, pérdida de gusto, asumo que tengo la enfermedad, llamo a un médico conocido, me recomienda cierta cantidad de medicamentos y bueno, paso la enfermedad en la casa. Por ejemplo, eso es muy común, conozco mucha gente bajo esas condiciones y esa gente no entra en las estadísticas. Entonces tienes un subregistro desde ese punto de vista. La gente está asumiendo que esto es una simple gripe y lamentablemente no es una gripe normal. ¿Qué es lo recomendable, doctor, en estos casos? Qué bueno que empezamos por ahí y ya vamos a explorar, tenemos tiempo para explorar el tema con las cepas y las vacunas, pero qué bueno que empezamos por ahí porque aquí tenemos una lucha, una batalla con la gente, y primero diciéndole que esto es un tema de responsabilidad personal y la gente pareciera que no lo entiende. En estos casos, ¿qué se recomienda, doctor? En vez de estar llamando yo al doctor Héctor Rangel, mira, tengo una gripecita que tomo, bueno, tómate un acetaminofén. En vez de eso, ¿qué se recomienda, doctor? Sí, lo ideal es buscar la ayuda clínica especializada en el tema. Yo entiendo que probablemente los internistas tienen conocimiento suficiente para ayudar a las personas, pero de repente un médico general recién egresado a la universidad no tiene el background completo, ¿no? No es que sea incapaz de hacerlo, pero quizás le faltan algunos tips, algún conocimiento para hacer el manejo más apropiado de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, lo ideal es que se busquen a los especialistas en el área, infectólogos, inmunólogos que trabajen, que hayan manejado casos de este tipo, que le puedan dar las recomendaciones, porque esto es un problema también de experiencia, es una enfermedad nueva y los médicos están ganando experiencia a medida que transcurre el tiempo y en las interacciones que ellos tienen con otros médicos que también están en el área. Entonces, lo más recomendable es que busquen la ayuda especializada apropiada para el caso. Si requieren ser hospitalizados porque la condición clínica del paciente así lo amerita, estos médicos son los que van a determinar si esa condición es factible o no, de hospitalización me refiero. Si no, estos médicos pueden establecer digamos, el movimiento de la persona a un hotel sanitario o a una institución que no llegue a nivel hospitalario, digamos, mayor, por así decirlo, pero que tenga los cuidados apropiados para el tratamiento de la enfermedad. O sea, tengo entendido que es una enfermedad progresiva que te va disminuyendo la capacidad respiratoria y tú no te das cuenta necesariamente que esto está ocurriendo al paso que tú piensas que está ocurriendo. O sea, tú respiras y sientes que estás bien, o te sientes un poco cansado, pero de repente al día siguiente tienes un paro respiratorio y falleces. Entonces es necesario que la gente esté en contacto con el personal médico y hacer el seguimiento apropiado. Ahora, doctor, fíjese, con este tema del COVID, primero, bueno, algo inesperado para las sociedades, para la gente, ¿no?
Eh, Creo que esto ha sido un hecho inédito, por lo menos en los últimos 50 años, en Venezuela y en el mundo, ¿no? Entonces, mucha gente, han surgido otros SARS, otros virus que han, bueno, tenido debut y despedida. Pero en el caso del COVID-19, muchos, incluyéndome, pensamos que esto iba a ser una cuestión de 2 meses, de 3 meses, cuando esto comenzó a propagarse y comenzaron los fallecimientos de personas cercanas y viendo esos cuadros tan dramáticos, bueno, pensamos, lo llevamos a 6 meses, ya pasamos del año. Mi posición siempre ha sido con esto que no hay que bajar la guardia. Y mi posición siempre ha sido de que tenemos que ser lo suficientemente responsables y no dejarle todo a las autoridades para que actúen en plan de prevención. Eso se está acatando, doctor. Se está acatando las medidas preventivas de protocolo. Yo por lo menos observo que usted está en la entrevista con su tapaboca puesto. La mayoría de los entrevistados que tenemos aquí llegan con su tapabocas, dicen, bueno, me voy a quitar el tapabocas, tenemos una distancia, yo estoy trabajando con careta, tengo este aparatico, a veces me dice que soy maniático, estoy echándome alcohol permanentemente, pero me ha llamado la atención eso, que usted tiene su tapabocas puesto y no se lo quitó. Entonces quisiera un poquito de orientación con respecto a esto, doctor. Sí, fíjate. ¿Qué nota uno en la calle? O sea, hay dos cosas. Se inició el proceso de vacunación y la gente se sintió relajada debido a las vacunas. Bueno, yo me pongo la primera dosis de la vacuna que sea, no importa. Y siento que ya estoy protegido, me quito la mascarilla porque ya yo estoy protegido. Las personas que te ven en la calle te ven sin tapaboca y quizás imitan tu conducta porque piensan que la situación ha bajado, que el número de casos ha bajado, que lo que sea. El hecho es que el nivel de relajamiento ahorita en la población es muy alto. Se le perdió el miedo al virus y esto ha traído consecuencias que el número de casos se haya mantenido estable o incluso aumente. Entonces, no es compatible una cosa con la otra. Muchas veces se ha dicho en las redes sociales, en la televisión, en radio, que el hecho de que la persona esté vacunada no implica necesariamente que no va a ser sensible a la infección. Y esto ocurre porque la vacuna se diseñó en un momento determinado contra una variante determinada y en el tiempo el virus ha ido evolucionando y se han generado otras variantes. ¿Okay? Estas variantes tienen la posibilidad de escapar de los anticuerpos que se generaron con la vacuna. ¿Okay? No tienen una posibilidad de escapar al 100%, pero en un porcentaje X, cualquiera, ¿okay? Ellas pueden escapar y pueden causar una infección en la persona vacunada. Si bien esta infección puede ser de leve a moderada, esta persona pudiera infectar a otras personas. Entonces, ¿qué es lo grave realmente? Ese es parte del problema. Entonces, estas personas que se están relajando al extremo tienen que entender que el uso de las medidas de seguridad hasta ahora planteadas por la Organización Mundial de la Salud, que son las básicas, el uso de la mascarilla, la careta protectora si es posible, geles, distanciamiento social, etcétera, etcétera, son un plus a la vacuna. La combinación de vacuna más este tipo de medidas es lo que puede retrasar el avance de la enfermedad y a su vez disminuir la probabilidad de generación de variantes. Y eso es algo que la gente tiene que entender, o sea, no es un juego. Yo he visto, por ejemplo, anuncios y comentarios acerca del regreso a clases en distintos países. Esa iba a ser mi pregunta. En distintos países, y está la lucha en algunas universidades en Estados Unidos de si las personas deben o no deben usar la mascarilla. O sea, para mí, a estas alturas del partido me parece absurdo que todavía se esté discutiendo si se debe o no debe usar la mascarilla. Yo siento que ahorita usar la mascarilla es como usar la camisa en este momento de la pandemia, sobre todo en países que tienen una tasa de infección tan alta como la ha mostrado Estados Unidos, Brasil, entre otros. Entonces, ahorita es parte de la indumentaria y no debe ser eliminada. Sí, doctor, ahora fíjese, excelente la explicación
y ojalá que esto contribuya mucho más a la orientación que pretendemos dar a través de este programa. Pero fíjese, doctor, ¿qué es la recomendación? Porque, bueno, ahí entra en acción el tema económico, el tema de la producción, que la gente tiene que producir. Entonces, ¿cuál es la recomendación de esta nueva realidad? ¿Funciona realmente un sistema 7x7? ¿Hay que restringir los eventos? Quisiera tener una orientación al respecto, porque ustedes como investigadores son los que están recibiendo este tipo de indicadores que además yo lo noto preocupado, doctor, me perdona, pero yo lo noto preocupado. Entonces de eso y de otras cosas con relación a esto, cuánto tiempo va a durar esto, cómo es el tema de las vacunas, de todo eso vamos a saber al regreso de esta pausa. Recuerden que tenemos activa la mensajería, el 0424-234-4084. Ya venimos. Estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, con muchísima mensajería de texto a esta hora. Conversamos con el doctor Héctor Rangel Escalante, biólogo, virólogo, investigador, miembro de la Comisión Presidencial con la prevención de este tema del SARS-CoV-19. Doctor, estamos hablando de verdad de un tema, yo decía al corte que lo noto preocupado. ¿Son visiones mías o es que está preocupado de verdad? Me perdona. No, bueno, o sea, lo que pasa es que cuando tú ves el número de casos que detectamos en el laboratorio, uno se preocupa porque, o sea, yo particularmente siento que... Pero sí hay preocupación. Sí, porque, o sea, yo siento que la gente no le está prestando atención al cuidado personal, y esto es generar eslabones débiles en una cadena de transmisión que va a conducir al fallecimiento de algunas personas, un número X de personas, y es algo inevitable. O sea, la enfermedad está asociada a un porcentaje, aunque bajo, está asociado al fallecimiento de personas y a daños graves en el sistema metabólico de las personas. O sea, hay efectos que se van a ver a futuro que no los estamos viendo en este momento o que se están empezando a ver en este momento. Y eso es algo que también la gente no le presta atención. O sea, piensan que quizás, poniéndome yo en el lugar de ellos, ok, no, esto es una gripe simple, se me va a pasar con antigripales, con el guarapo que me da la abuela, con X cantidad de cosas que tome, o con medicamentos que me recomiendan los médicos. O porque me vacuné. O porque me vacuné, por ejemplo, pero no toman en cuenta que esto puede generar daños desde moderados hasta graves a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel metabólico general, que se van a ver a futuro. Entonces, por ejemplo, un atleta de alto rendimiento que le dé una afección por COVID puede sufrir de daño pulmonar y esto afectarle su carrera a futuro porque su capacidad respiratoria se va a ver comprometida. Entonces, esas son cosas que la gente tiene que entender. O sea, no es solamente que me dé la gripe, entre comillas, ¿ok?, y que yo pase esa gripe, sino lo que va a pasar a futuro. Entonces, y la otra cosa que la gente tiene que entender es que no es que me dé la gripe a mí. Si solamente me diera a mí, bueno, chévere. Yo paso la gripe en mi casa o en el hospital o donde sea que la tenga que pasar y me recupero. Pero yo soy un foco de transmisión de ese virus a otro grupo de personas que pueden fallecer. Ahora, doctor, frente a los asintomáticos, la persona asintomática totalmente, ¿qué es lo recomendable? Porque yo le voy a poner una experiencia personal. Yo tuve una situación con un familiar, estuve atendiéndolo en el Hospital Pérez Carreño, después tuve la posibilidad de vacunarme, no lo quise hacer porque bueno, no tenía ningún síntoma, afortunadamente. Bueno, yo me he cuidado mucho también y me ha cuidado Dios, pero afortunadamente yo no tenía ningún síntoma, pero no quise salir de mi casa. Dije, yo no sé si soy asintomático, yo no sé si me vacuno y esto me va a traer una consecuencia. En esos casos, ¿qué se debe recomendar? Un test masivo para la gente, porque si bien es cierto, está la prevención, pero ¿cómo sabemos cuántos asintomáticos hay, no?
Sí, bueno, esto se estuvo haciendo al principio, se hacían tomas masivas en la población. Al principio obviamente había muchísimas personas negativas, pero en la actualidad no sé cómo está la situación. Ahora, ese test que sé yo sí me hice 3 tests de la sangre, pero Ajá. ese test no es revelador de... Lo que pasa es que tiene una tasa de exactitud relativamente baja o intermedia, pues entonces, o sea, si me da positivo o me da negativo, yo de verdad no tengo la certeza de si lo estoy. En ese caso, la persona tiene que recurrir es a una prueba de PCR que son las más exactas. Es, digamos, el gold estándar para la detección Claro, de doctor, esto. pero la gente no tiene, escasamente la gente tiene dinero Claro. para comprar una acetaminofén, imagínense. Esas pruebas las están ofreciendo, creo que entre 30 y 50 dólares. Eso- Sí, sí, la prueba es costosa. O sea, lo que pasa es que todo lo que está asociado con biología molecular, con diagnóstico molecular, es sumamente costoso. Esos son más o menos los precios que se pudieran manejar en un laboratorio privado. Sin embargo, hay eso instituciones del Estado. por los reactivos, doctor. Los reactivos son muy costosos. Son costosos. Son de verdad muy, muy, muy costosos. Tanto los reactivos como los consumibles plásticos, los equipos, etcétera. Es de Doc- verdad algo. Doctor, la investigación, usted es un investigador, es virólogo, es biólogo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el COVID finalmente? ¿Cómo surge? ¿De dónde viene? Y, Bueno, ahí ¿Fue creado? no, 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 o sea, yo no creo que haya sido un virus creado. O sea, en 2001, a principios de los años 2000, de la década del 2000, surgió un virus parecido que es el SARS-CoV. ¿Okay? El Sí, sí, yo me SARS-CoV-1. recuerdo, yo me ¿Okay? recuerdo. Eso duró como 2 meses, Sí, 2, 3 meses. duró poco, tuvo una tasa de ataque relativamente baja, es decir, el virus se propagó relativamente bajo, pero también tuvo una reacción ante la propagación del fuerte. Posteriormente surgió uno que se denomina MERS, que fue en el Medio Oriente, que también tuvo una tasa de mortalidad muy alta, mucho más alta que pero también fue atacado de manera apropiada. En este caso, probablemente los pasos iniciales de control fueron muy tímidos, es lo que a mí me parece. Se O sea, subestimó al virus. sí, este, la propagación se dio de manera masiva, quizás las estadísticas iniciales que indicaban que solamente uno de cada 100 personas fallecía, tranquilizó a la gente, no, eso es una simple gripe, que es el Así concepto es. que se ha mantenido en el tiempo, ¿ok? Y esto ha traído las consecuencias que vemos ahora. Si quizás el ataque hubiese sido un poco más agresivo en su momento inicial en el país de origen, quizás no estaríamos en esta situación y si los países receptores de los visitantes positivos de estos países hubieran tomado también las medidas apropiadas, fuertes, no estaríamos en esta situación. Pero bueno, Ahora, doctor, ya pero pasó. fíjese, y esto me está dando pie para una gran inquietud que tengo y que discuto permanentemente. ¿Usted no cree también que se comenzó a relajar esto o los gobiernos, los gobernantes comenzaron a distender esto en función de las presiones por el tema económico, bueno, una cantidad de cosas de la vida cotidiana? Pero ¿usted no cree que debimos habernos recogido más tiempo y esperar un poquito? O hay que también comenzar con esta cultura de la nueva realidad? Yo creo que ya a estas alturas no hay como que marcha atrás. O sea, en la actualidad yo particularmente soy del pensar que esto se va a convertir en una enfermedad endémica, ¿okay? Que se va a mantener en el tiempo y que para poderla erradicar va a tomar mucho más tiempo del que esperaba. Tú mencionabas al principio que bueno, se pensaba primero en 6 meses, después un año, ya teníamos año y medio, un poco más, y no se ha controlado nada. El número de personas en el mundo que ha fallecido estaba alrededor de los 4 o 5 millones, no sé, la última vez que creo que vi las estadísticas, es decir, un número bastante alto, que se sabe que fallecieron por COVID porque tienes otro grupo que, como te dije, no se diagnosticó, porque esto no pasa solo en Venezuela, esto pasa en todos lados. Claro, ¿Okay? claro, claro. Que no se diagnosticó y que fallecieron de alguna enfermedad y no se dice que fue por COVID. Ahora, doctor, fíjese, ¿cuánto tiempo tarda, ya vamos a entrar un poquito en la investigación, cuánto tiempo tarda en condiciones normales definir una vacuna, la investigación de una vacuna? Y la segunda pregunta, le voy a hacer un combo para que pueda desarrollar completo el concepto. Y la segunda inquietud que tengo, bueno, una vez que se logra una vacuna, quizás no en el tiempo previsto, eso lo va a decir usted,
pero entonces me surgen las variables, las variantes. Entonces, ¿qué son las variantes? Y si la vacuna que se creó inicialmente para una cepa determinada, también me gustaría que nos hablara un poquito de la cepa, entonces no tienen tampoco protección con las variantes. A ver si podemos tener un poquito de claridad nosotros como sociedad y que el programa de verdad sensibilice a la gente con este tema. Sí, bueno, fíjate, más o menos el promedio para el desarrollo de una vacuna es de 10 años, en general. ¿Ok? Es un promedio, es un tiempo bastante largo. De investigación y de Sí, pruebas y de... porque bueno, tú necesitas entre desarrollar las características de la vacuna que estás trabajando, pero además que eso te toma cierta cantidad de tiempo, desarrollar los estudios clínicos, o sea, preclínicos y clínicos, para asegurarte que la vacuna va a generar el efecto que tú quieres y no va a generar efectos secundarios más graves de los que normalmente puede generar cualquier otra vacuna, como algo de quebranto, fiebre, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso toma más o menos 10 años. Hay vacunas que, como la de VIH, que tienen 40 años y no se han podido desarrollar. Porque también todo va a depender del patógeno contra el cual tú estés trabajando. HIV es un virus de ARN, SARS coronavirus también es un virus de ARN. Los virus ¿Qué de es ARN? Ajá, por favor. O sea, tienes dos tipos de material genético, ¿ok? Lo tenemos todos los organismos vivos. ADN, ¿ok? Que es nuestro material hereditario, que es con el cual le vamos a transmitir las características a nuestros descendientes. Y ARN, que es un intermediario entre lo que es ese material genético y las funciones que ese material genético define. Es decir, las proteínas, que son las que constituyen todo nuestro cuerpo. Es decir, el ADN tiene toda la información para sintetizar las proteínas, pero el ejecutor de las proteínas es el ARN, que copia esa información. Los virus pueden tener dos tipos de material genético, ADN o ARN. El problema, o sea, es simplemente biología, fue un proceso evolutivo que condicionó eso. ¿Okay? El problema es que los virus de ARN tienen una tasa de mutación alta. ¿Okay? HIV tiene una tasa de mutación alta. El SARS coronavirus 2 y el 1 también tienen tasas de mutaciones altas, mayores que la de los virus de ADN. ¿Okay? Hay virus de ADN que no tienen esas tasas de mutación tan altas. Esto trae como consecuencia que el virus varíe mucho. ¿Okay? Este virus ha acumulado desde el inicio de la pandemia, en noviembre, diciembre del 2019, hasta ahora, un número importante de mutaciones, y esto se ha visto, se ha traducido en la cantidad de variantes que se han desarrollado. ¿Okay? Que han sido detectados en distintos países originalmente, como ¿Y por qué surgen esas variantes, doctor? Es debido a esto, a la acumulación de mutaciones. Los Okay. virus de ARN tienen, durante su proceso metabólico, en el copiado de ese ARN para generar nuevas copias, se cometen errores, y esos errores se conocen como mutaciones. Esas mutaciones cambian la estructura de las proteínas. ¿Okay? Al cambiar la estructura de las proteínas finales, que es el producto final, valga redundancia, en el contexto que lo estoy diciendo, ¿okay? Del virus, esas proteínas que son las que son reconocidas por los anticuerpos que puedo generar yo en un proceso de infección o que puede generarse debido a una vacuna, al cambiar, el anticuerpo no la reconoce de la manera apropiada y puede generarse una variante de escape. Eso es en general lo que pasa. Pero eso ocurre de manera natural. O sea, no es que la presencia de la vacuna condicione que el virus va a tener mayor o menor tasa de mutación. Eso es mentira. Porque hay grupos en las redes sociales que dicen eso y eso no es así. O sea, el virus tú lo dejas solo en la naturaleza y va a sufrir cierta cantidad de mutaciones. De hecho, una sola mutación fue la que causó que él pasara desde el organismo original en el cual él se desarrollaba, en el animal original, al animal humano. Una simple Y mutación. de eso podemos hablar entonces como mito o realidad. Lo del animal, lo del murciélago, ¿tiene certeza? Todavía se está en la búsqueda exacta de cuál es el animal que originalmente mantenía el ciclo de replicación del virus en la naturaleza. Se piensa porque por asociaciones genéticas el más cercano es un coronavirus que se encontró en murciélagos. El murciélago. Pero existen otros en pangolín, que es otro animal asiático, que también tienen similitud. Entonces,
todavía se está en la búsqueda exacta de cuál. Doctor, en cuanto al diagnóstico, los fármacos, las vacunas nuevas, las vacunas tradicionales, entiendo que ustedes están haciendo un trabajo titánico allí, ¿no? Y también se trabaja en la búsqueda de una solución de una vacuna también. Entiendo que los científicos venezolanos también están en eso, ¿no? Sí, bueno, fíjate, digamos, o sea, nuestro laboratorio, que está aquí ubicado en el IBIC, tiene tradición en el trabajo con virus. O sea, de hecho es el laboratorio de virología molecular. Solo que nuestra experticia estaba en la parte de HIV y hepatitis principalmente y otros virus parecidos a estos. Sin embargo, tenemos el know-how de cómo trabajar con virus, aislamiento viral. Tenemos un laboratorio de bioseguridad nivel 3, uno de los pocos en el país, uno de los dos existentes en el país, porque el tercero es un laboratorio móvil que tiene el Instituto Nacional de Higiene, con quienes trabajamos mano a mano en este proceso de la pandemia. Nosotros, además de la parte de diagnóstico que colaboramos con el Instituto Nacional de Higiene, llevamos a cabo ciertos proyectos que tienen que ver con tratar de frenar o entender mejor esta enfermedad. Algunos de estos proyectos tienen que ver con desarrollo de fármacos, algunos de los cuales ya están en estudios clínicos, otros están en procesos mucho más en pañales en cuanto a esto, pero también tenemos trabajos conjuntamente con el Instituto de Biomedicina para detectar cómo ha sido la respuesta inmunológica de algunos pacientes frente a la vacuna o frente a la infección. Entonces, digamos que estamos tratando de abarcar muchos frentes de batalla para tratar de dar soluciones a este problema dentro de las posibilidades que tenemos, que no son muchas, pero tratamos de hacerlo lo Ahora, mejor doctor, posible. cuando se habla de vacunas tradicionales y nuevas vacunas, el contraste surge por que esta vacuna se hizo en un tiempo muy reducido en comparación con otras vacunas que llevan 10 años. Y lo otro es lo siguiente, ¿qué tan efectiva entonces esta vacuna que no se tomó el tiempo necesario para su investigación? Claro, lo que pasa es que, o sea, ahí hay un pequeño problema. O sea, la plataforma que se está utilizando para el desarrollo de las vacunas que se están usando ahorita contra el coronavirus tiene más de 10 años en desarrollo. O sea, eso no es nuevo. O sea, la forma como se están utilizando porque estas el COVID vacunas, estaba allí. ya teníamos el SARS-CoV-1 y se conocía mucho acerca de este. Oye, eso me tranquiliza un poco. No, se conocía mucho acerca de este y ya se sabía cuál era el blanco potencial. O sea, que hay un antecedente. Claro, o sea, esto no es juego. Lo que pasa es que la gente piensa que esto es un problema solamente de ganar dinero por parte de las farmacéuticas. Todas las empresas van a producir algo para ganar dinero, eso es el contexto normal. O sea, nadie va a invertir miles y miles y miles de millones de dólares para desarrollar una vacuna para no cobrarla. O sea, es absurdo, eso no va a pasar. ¿Okay? Pero toda la plataforma tecnológica, ¿okay?, que se está manejando en la actualidad para el desarrollo o la aplicación de las vacunas actuales ya se conocía y ya se había probado en otros sistemas. Aquí lo único que se hizo fue cambiar una especie de cassette en esa plataforma y poner otro. Y ese cassette es simplemente la información del virus que yo quiero atacar, la voy a cambiar de este sistema por otro. Y eso es todo. O sea, no son vacunas improvisadas en ese sentido. Son vacunas que tienen un estudio previo avanzado y que han probado en estudios clínicos previos ser factibles y que se han ratificado en esta pandemia, en las cuales se han aplicado no sé cuántos millones de vacunas a nivel mundial y la cantidad de personas fallecidas como consecuencia posible de algunas de las vacunas ha sido mínima. Mínima, es decir, que gracias a la vacunación masiva se evitó una catástrofe. Sí, o sea, es lo que hablábamos hace rato. Tenemos unas variantes, ¿okay?, que pueden escapar de la presión de estas vacunas, pero al no escapar en un 100%, la vacuna sigue protegiéndote de los efectos deleterios de la enfermedad para que no llegues a estados graves y de hospitalización. Y esto, las estadísticas así lo dicen a nivel mundial. La cantidad de personas hospitalizadas en Estados Unidos en condición grave son principalmente las no vacunadas. Las no vacunadas, sí, eso estuve viendo en una estadística. Exacto. Entonces, claro, te hablo de estadísticas de Estados Unidos porque es el que mejor las ha llevado hasta ahora, así como quizás
Europa, en algunos países europeos, etcétera, etcétera. Pero son estadísticas que están claras. Entonces, eso te habla bien de la efectividad de estas vacunas, a pesar de que la gente cree que son nuevas. No son nuevas. No son nuevas. Bien, tenemos que hacer un corte, el último corte, doctor, al regreso. Tengo ahí mensajería de texto para, bueno, primero que este es un programa de participación y hay muchos problemas y la gente aprovecha para hacer las denuncias y nosotros tratando de colaborar y cooperar para que las autoridades se sensibilicen. Y bueno, entendemos que también hay inquietudes con relación a este tema del COVID-19. Mis amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Conversamos hoy con el doctor Héctor Rangel, investigador del IBIS, virólogo, está en la comisión presidencial. Vamos a necesitar quizás un par de minutos antes de concluir el programa, porque hay mucha mensajería y este tema de verdad que lo amerita. Tengo 99 días que me vacuné con la vacuna rusa. Clínicamente, ¿cuál es mi situación? Yo no sé si eso es competencia suya, doctor. Bueno, no manejo mucho el tema en cuanto a los tiempos entre vacunas, pero hay datos generados por Gamaleya, que es la empresa productora de la Sputnik, que indican que puede ser factible la colocación de la segunda dosis incluso 180 días después. Okay. Pero bueno, son datos de y la si empresa. No llega bueno, tengo entendido que están llegando, y si no llega la vacuna, la gente puede iniciar otro proceso de inoculación. Eso es lo que se tiene pensado. Si no llegaba la segunda dosis del Sputnik, se iba a reiniciar el proceso de vacunación con las vacunas Sinopharm. ¿Y la PCR detecta el nuevo Delta? Sí. A su criterio, ¿funciona el 7+7? ¿El 7? Yo creo que ha tenido cierto impacto, pero la gente ha desatendido el concepto original de ese esquema. El esquema, como se planteó originalmente, era: yo salgo a trabajar, todo mi grupo familiar sale a realizar sus actividades de manera simultánea. Si alguno de nosotros se infecta en un momento determinado, en los 7 días subsiguientes, en los cuales yo puedo haber estado en el periodo de incubación en algún momento de esos 7 días de trabajo, yo debería presentar síntomas, ¿ok? Y en función de eso, quedarme en resguardo médico. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Exacto, esa es la teoría detrás del 7+7. Que no 7 días de vacaciones ni 7 días de... No, entonces durante esos 7 días yo me monitoreo a mí mismo y veo cómo está la situación. Si no presento ningún tipo de síntomas, si todo va bien, o mi grupo familiar en general no presenta ningún tipo de síntomas, podemos salir en nosotros 7 días. De acuerdo a la recomendación de esa comisión presidencial de la cual usted forma parte, doctor, me imagino que han orientado al presidente Maduro, porque el presidente Maduro en estos días dijo: bueno, si esto sigue así, vamos a tener que recogerlo drásticamente otra vez. Eso es lo que se está manejando. Sí, porque si el número de casos sigue aumentando o se sigue manteniendo y no vemos una disminución, pienso que eso es lo más sensato. Bueno, ya lo oyeron, señores, hay que cuidarse y lo están diciendo voces autorizadas y personas que están dedicando su vida a esta investigación. Esto es cansón, doctor, termina siendo agotador. Sí, sí. Sobre todo, o sea, que es lo que te decía en el corte, o sea, nosotros en el laboratorio, bueno, no solamente nosotros, la gente, el personal del Instituto Nacional de Higiene, todo el personal de salud que están tanto en la parte de manejo de pacientes directos, enfermeras, médicos, los que estamos en la parte de diagnóstico, tenemos 1 año y medio sin parar en esto. No hemos tenido vacaciones, no hemos parado en ningún momento. Tenemos familia también, igualito que todo el mundo. Y es decepcionante cuando uno sale a la calle porque tiene que hacer sus compras en el mercado, etcétera, etcétera, de ver a la gente sin el tapaboca, a las personas jóvenes como si nada, la gente en las colas de la gasolina conversando, jugando dominó, sin el tapaboca, sin mantener ningún tipo de distanciamiento. Yo entiendo que la sociedad requiere este tipo de interacciones y nosotros en general somos muy gregarios, ¿no? Entonces eso trae consecuencias, pero el simple uso de la mascarilla es una condición suficiente para protegerte de la infección si todos la usan.
¿Ok? Sí. Entonces es importante que la gente la use. Yo no digo que la gente no se reúna, no converse, pero tienen que mantener las medidas de bioseguridad. De verdad, Permanentemente, sí, no de bajar la verdad, guardia. no. De verdad la mascarilla funciona. Buenos días, excelente programa y nos aprovecha para recordar que Alberto Rabel está sin alumbrado público. Buenos días, quisiera saber si cuando pasan 3 meses se pierde el efecto de la vacuna y hay que vacunarse otra vez con la primera dosis, pregunta esta persona. No entiendo bien la pregunta. O sea, si Bueno, yo recibo las 2 dosis, ujú, ¿ok?, de la vacuna, yo espero que, aunque hayan pasado más de 3 meses, yo debo mantener dentro de mi sistema inmunológico la memoria ujú. suficiente, así se ¿Eso más llama. o menos cuánto tiempo de protección, doctor? Mira, Entiendo que es el hay espíritu de la estudios, pregunta. sí, hay estudios que indican que no menos de 6 meses. Pero hay que tomar en cuenta que como es una enfermedad nueva y son vacunas que se están colocando digamos, en caliente, Ujú. no se conoce todavía bien cuál es el final del efecto protector de la vacuna. Lo que se espera es que sea incluso más de un año. Es decir, que el año próximo debemos vacunarnos otra vez, de acuerdo. Es muy probable que dentro de un año o menos Ujú. surjan nuevos tipos de vacuna para reforzar los Lo- efectos que ya tenemos y combatir a las variantes que van surgiendo. la efectividad de las vacunas, doctor. Bueno, yo creo que eso ha bajado un poquito, por esos pruritos. No, yo no me pongo la china, yo no pongo la rusa, yo no me pongo... ¿En qué estatus está eso? La vacuna con las americanas, la Pfizer, la Moderna, No, mira, o la... sea, de verdad, desde el punto de vista protector, o sea, protector no de que no me infecte, Sí. ¿ok? Protector de que yo no llegue a estados graves, todas las vacunas tienen un buen nivel de competitividad. ¿Ok? En cuanto a la protección, para que no me infecte, todas tienen sus pros y sus contras, no sus pros y sus contras, tienen sus pros y tienen sus debilidades. ¿Ok? Y esto va a depender no de la vacuna en per se, sino de la variante con la cual yo me pueda estar infectando en un momento determinado que puede escapar, como lo hemos dicho anteriormente, a los efectos de freno que puede poner la vacuna por las mutaciones que presenta. Sin embargo, como también decíamos hace rato, no escapa en un 100%. La vacuna siempre va a tener un efecto de freno contra este virus. Doctor, ¿el virus por dónde entra? Fundamentalmente Por la por nariz. los aerosoles, Sí. ¿verdad? Pero el tema de, por lo menos, yo vivo echándome alcohol permanentemente. Yo apenas entro a mi casa me lavo las manos. Y voy a casa de mis familiares me lavo las manos. Pero yo voy manejando a veces ya casi que es un hábito. Estoy manejando a veces, estoy en una cola y me echo alcohol, ¿no? Y entonces echo un poquito de alcohol allí, así esté solo en el caso. Pero el tema cuando dicen también que uno se toca, yo por lo menos me toco mucho la cara, pues tengo esa Claro, o sea, si yo voy en el metro, por ejemplo, donde hay un volumen de gente muy alto, la probabilidad de conseguir virus en las superficies puede ser alta. Entonces, si yo me toco la nariz, la boca, yo puedo facilitar la entrada del virus al organismo a través de este mecanismo. ¿Y ¿Ok? la ropa? En la ropa es muy poco probable porque el virus es extremadamente pequeño y dentro de los poros de la ropa son sumamente Pero eso grandes. tampoco quiere decir que hay que descuidarse. No, claro. Ni los zapatos, porque es que los primeros días, doctor, yo salía vestido como un astronauta. Y con lentes y lentes especiales y zapatos y dejaba la ropa afuera. Y bueno, todavía conservo eso, pero hay que ser precavido de todas maneras. Mira, o sea, ninguna precaución está de más. Está O de sea, más. yo prefiero pecar de precavido a relajarme. Buenos días, doctor. Mi hija se vacunó con la primera dosis y presentó pérdida del olfato y el gusto. Le duró como una semana, pero le quedó un poquito de tos y ya han pasado un mes. ¿Será que se puede vacunar con la segunda? El doctor no es médico, pero quizás nos puede orientar, ¿no? Yo creo que la Organización Mundial de la Salud establece un periodo después de digamos, que se establece el último síntoma en la persona para la colocación de la segunda dosis o de la primera dosis, si fuese el caso. Ahora, Habría que doctor, revisar. por ejemplo, yo tengo una hija que vive en Estados Unidos, se vacunó y eso le cayó pésimo, ya lo superó, pero afortunadamente fue cuestión de un día, pero uno no deja de preocuparse. Ahora, doctor, cuando la gente se vacuna, por eso yo no quería vacunarme, no porque me negara a vacunarme, no, ojo, sino no quería vacunarme porque estuve en una situación de riesgo y pensé que podría ser asintomático. Y entonces he leído, además hay testimonios de gente que se ha vacunado siendo asintomático
y el virus le estalla. ¿Eso es cierto? ¿O es una especulación mía? O... Bueno, habría que ver las estadísticas, pero es una posibilidad. O sea, si yo tengo un virus en proceso de incubación, ¿okay? En el tiempo en el que sigo siendo asintomático, y me coloco la vacuna, la respuesta inmunológica puede exacerbarse un poco contra la vacuna y contra el virus que tengo, entonces eso puede disparar síntomas que están relacionados probablemente y en parte por la producción de interferón. El interferón es esto que te causa esos dolores en estas gripes quebrantahuesos. Es el efecto del interferón luchando contra el virus. ¿Okay? Entonces esos efectos los puedes sufrir. Si a uno le dio eso, doctor, el COVID, uno tiene anticuerpos. Uno va a mantener anticuerpos contra el virus durante cierta cantidad de tiempo. Hablando del COVID, vayan al estadio en Los Cerritos, que ahí nadie tiene tapabocas. Bueno, estamos hablando de la responsabilidad de cada quien. Buenos días, por favor, ¿cuándo empiezan a poner la segunda dosis de Sputnik? Lo dice el señor Luis Díaz, no es competencia del doctor, el doctor se dedica a la investigación, el doctor no tiene información de eso. No. Buenos días, por favor, sin agua en la estrella, hay muchos mensajes, pero quisiera darle prioridad al tema que estamos tratando en el día de hoy. Doctor, felicitaciones por el programa. El invitado no está diciendo nada nuevo, lo que pasa es que la gente no le pone atención a la situación. Doctor, ¿cómo es este virus llegó para quedarse? Eso es una muy buena pregunta. Particularmente pienso que sí. Sí. O sea, no creo que en los próximos años se logre la erradicación del mismo. Para esto, en mi concepto, debería darse un proceso de vacunación masiva simultáneo en todos los países. De nada vale que un país X vacune el 100% de su población si los países vecinos no lo han hecho. El caso de Israel es el mejor ejemplo. Israel llevó prácticamente a cero el número de casos, pero los países vecinos no, y el intercambio a través de fronteras. También, exacto. Entonces, en los otros países yo protejo a mi gente, pero los otros países no, se generan las variantes, estas variantes escapan de los anticuerpos que yo tengo y nada, quedamos en la nueva realidad, doctor, entonces lo que nos toca es permanentemente el tapabocas como una prenda de vestir. Yo creo que sí. El alcohol, quienes no tengan alcohol no puedan comprar alcohol. Este frasco de alcohol cuesta lo que es el sueldo mínimo también, ¿no? Un tema, sí, eso un es tema otra cosa. complejo. Eso es otra cosa. Pero fíjate, si un gran número de personas mantiene las medidas de bioseguridad, la carga viral poblacional va a disminuir. Al tú disminuir la carga viral poblacional, no individual solamente, a nivel poblacional, la probabilidad de transmisión va a disminuir también. Eso es parte de la idea. Entonces, mientras más personas se cuiden, menos probabilidad vas a tener de propagar el virus a las otras personas. Que es donde está el grave problema. Exacto. Pero entonces, si yo tengo la posibilidad de cuidarme, yo debo hacerlo. Es un problema de responsabilidad, tanto mía como a nivel poblacional. O sea que la clave, doctor, es cuidarse. Cuidarse y aprender a vivir con esto hasta que nos inmunicemos todos. Sí. Bueno, doctor, le agradezco mucho. Quedó algo pendiente rápidamente, que una recomendación, por favor, creo que lo más importante, una recomendación de los especialistas, ¿no? Bueno, miren, o sea, hagan el símil de esta enfermedad con HIV. En HIV el condón, el preservativo es lo que los va a proteger de la infección. En este caso es la mascarilla. Bueno, muchísimas gracias al doctor Héctor Rangel. De verdad le agradezco mucho, muy orientador este programa. Queremos con esto contribuir, señores. Todos estamos en riesgo con esta situación. Todos debemos cuidarnos. Fíjense lo que está diciendo el doctor, las cifras que ellos manejan allí. Lo tienen preocupado porque es un hombre dedicado a su actividad de investigación, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Bien, amigos, me quedaron muchos mensajes que tienen que ver con el tema de las comunidades, pero el día de mañana, como lo más probable es que ninguno de estos problemas sean resueltos, el día de mañana los vamos a decir. Doctor, ¿se puede hacer campaña electoral en pandemia rápidamente? En mi opinión, no, yo no lo recomendaría, sinceramente, porque las reuniones de masas van en contra de lo que estamos tratando de predicar en este momento. Bueno,
Bueno, la opinión del especialista. Amigos, yo los espero mañana en un nuevo Frente a Frente. Recuerden esta noche a las 9 y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta mañana.